Muy buenos días, amigos de El Siglo de Durango. Buenas tardes, ya prácticamente 12 del día con 4 minutos. Estamos comenzando un programa más de Sigleros en Línea, donde vamos a tratar de analizar pues lo más importante del tema político, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Y bueno, la semana pasada estuvimos platicando un poco de lo que iba a pasar con el tema de las corcholatas, las posibles repercusiones a nivel local en Durango. Y bueno, ahora nos toca analizar el otro lado, el Frente Amplio por México. Y para esto, el día de hoy hemos invitado a un buen amigo, al colaborador de El Siglo de Durango. Escribe su columna 2 veces a la semana. Hoy prácticamente escribió, usted lo conoce muy bien, el buen Víctor Montenegro. ¿Cómo estás, mi Víctor? Muy buenas tardes ya. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a ti, a todo el equipo del Siglo de Durango y toda la audiencia que te sigue al medio a través de las distintas cuentas en redes sociales, Facebook, ahora en la red antes conocida como Twitter, ahora X. De repente todavía me confundo y todavía la firmo ahí como Twitter, pero bueno, en fin, muchas felicidades también por este espacio, un ejercicio muy, muy interesante. Me tocó ver los anteriores con el compañero también David Mendívil, muy, muy buenos análisis del colega. Y bueno, pues aquí estamos a la orden también para desmenuzar los diferentes temas, acontecimientos políticos en especial. Hoy ya, pues, cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más de cara a lo que será la elección presidencial de 2024 y que, pues, obviamente, todas las piezas que se muevan a nivel nacional indistintamente tienen que repercutir de alguna u otra manera en el ámbito local, ¿no? Y en específico aquí en Durango, pues también la gente se mueve, ¿no? Luego, en cuanto se dan las definiciones en las cúpulas allá arriba, también acá hacia abajo permea en los estados y bueno, pues cada uno de los diferentes perfiles o quienes sienten incluso hasta que la merecen, pues seguramente estarán por ahí pujando para obtener algún espacio, alguna candidatura en específico. De eso precisamente queremos hablar con el buen Víctor y bueno, obviamente invitar a las personas que nos están sintonizando, que van a ver el programa en repetición en las distintas plataformas, que también participen y comenten, lo pueden hacer a través del chat y bueno, vamos ahí a ir platicando sobre estos temas. Bien decías, Víctor, la semana pasada vimos el tema, ¿no? Al final sabemos que esta guerra, esta carrera, esta contienda, como le quieran llamar, va a ser de dos. Va a ser de dos y va a ser entre dos mujeres. Independientemente de lo que pueda pasar con Movimiento Ciudadano, que todavía no se decide si se va a unir o no, o se va a sumar o podría declinar, el tema va a ser entre ellas dos, ¿no? Claudia Sheinbaum por un lado, por el lado de la 4T, y Xóchitl Gálvez por el lado del Frente Amplio. Una Xóchitl, Víctor, que si hablamos hace un par de meses, pues ni siquiera estaba considerada entre las favoritas para poder aspirar a una candidatura presidencial. Creo yo, aquí es donde quiero escucharte, que sí, por supuesto que le ayudó mucho ese empuje, ese envión, esos ataques que obtuvo desde las mañaneras, lo que le empezó a servir para ir creciendo rápido como la espuma. Obviamente Xochitl aprovechó el foro, aprovechó los espacios, como es una mujer brava, contestona, rápidamente devolvía esos ataques y eso poco a poco le fue sirviendo para irse posicionando en este mapa político de cara al 2024. Sí, claro que definitivamente el empuje que le dio el propio presidente López Obrador desde Palacio Nacional en las mañaneras, recuerda que pues él mismo fue quien la destapó, ¿no? Adelantándose a todos los dirigentes que conforman este Frente Amplio por México. Sin embargo, a mí me gustaría también poner en contexto, Jorge, que Xochitl prácticamente pues ya era la insaculada, ¿no? De este Frente Amplio opositor, incluso antes de que la destapara el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a principios de este año, ¿recuerdas cuando la entonces Alianza Va por México, entre el PAN, PRI y PRD, en un acuerdo pactado por estos tres partidos, sería Acción Nacional quien el partido que llevaría mano para la designación del perfil o la candidatura presidencial? Esto luego de haberse puesto de acuerdo para que en los procesos electorales
del Estado de México y de Coahuila, pues fuera el PRI quien postulara a los candidatos con los resultados que hoy ya todos conocemos y que derivaron la pérdida del Estado de México y conservaron Coahuila para quedarse finalmente el Partido Revolucionario Institucional con, pues, acorralado prácticamente en los estados de Durango y de Coahuila. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a través de, luego de este tiempo, sí, Xóchitl, pues prácticamente tuvo una permanencia mediática y gracias también a que el presidente López Obrador la estuvo mencionando, pues un día sí y el otro también, durante varias semanas, eso le ayudó bastante. Luego ya no hallaba cómo desinflarla, ¿no? El presidente a la señora Xóchitl Gálvez, hasta que las autoridades le determinaron que dejara de mencionarla incluso en las propias mañaneras, ¿no? Bueno, refiriéndose a ella después como la señora X. Pero al final de cuentas, ha sido, creo yo, y luego de que finalmente el PRI diera ese guillotinazo a Beatriz Paredes para abrirse, pues prácticamente en favor de Xóchitl Gálvez. Creo que este Frente Amplio por México está de alguna forma emulando el procedimiento o el proceso que llevó a cabo también Morena para, pues prácticamente, para elegir a quien será su candidata presidencial, refiriéndonos a la simulación, obviamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bueno, fueron los dos perfiles, las dos mujeres quienes ya todo el mundo sabíamos que iban y serían las que terminarían finalmente con este nombramiento, con este cargo que en específico pues no es más que la virtual candidatura, simplemente se refieren a ellas con este mote prácticamente para ir al margen de las leyes, de las normas electorales y de alguna forma pues estar presentes y adelantar el proceso electoral para de una vez ir placeándolas y que finalmente pues sean ellas dos, al final de cuentas sean estas dos mujeres las que contiendan. A diferencia de lo que pasó en Morena, donde sí se llevó a cabo las famosas encuestas, acá ni siquiera hubo necesidad, porque como tú lo mencionas, todo parece indicar que el mismo PRI o bajó a Beatriz Paredes o esos acuerdos que tú mencionabas que ya se sabían, le dio pues de alguna forma oportunidad a Xóchitl de ir. Ella misma, Xóchitl, salió y dijo, si hay necesidad de irnos hasta el día de las encuestas, lo hacemos. Sí va a ser una especie de votación, ¿no? A nivel nacional. Sí. Pero al final no hubo ni necesidad, o sea, la misma Beatriz declinó 2-3 días antes. Claro, sí, y difícilmente pudo haber también lo que mencionaba Alejandro Moreno Cárdenas, que según las mediciones que se tenían internamente, pues no le daban a Beatriz Paredes para competir contra Xóchitl. Difícilmente también pudieron existir, dado que ya existía este acuerdo previo y que de alguna forma no podía eludir Alito Moreno ya dentro del frente, dado que pues prácticamente en unas 3-4 ocasiones ya ha traicionado a esta coalición cuando, sí, por ejemplo, la propuesta de las leyes en el Congreso, donde estuvo involucrada también una exdiputada duranguense también y que hoy encabeza por aquí el Poder Judicial. Pero bueno, al final de cuentas, sí, es el PRI, siento yo, el que viene aquí a definir las cosas, porque prácticamente luego de esto y después de todo el embrollo que existe en el Partido Acción Nacional y que obviamente, por ejemplo, para aterrizarlo aquí en el estado de Durango, los resultados son mucho más favorables para el PRI que para el propio partido. Siento yo que el PRI está acaparando ya, ahora ya, después de haber dado de haberle cortado la cabeza a Beatriz Paredes, yo creo que sí viene a tomar ya el control, al menos en la agenda local para Xóchitl Gálvez. Ese punto, perdón, Víctor, que sí, te interrumpa, ese es el punto que quiero tratar contigo, vamos a empezar a desglosar. Estamos hablando un poquito de cómo fue que eligen a Xóchitl, pero vámonos a las repercusiones que podría tener aquí en Durango y los grupos políticos. Tú escribes precisamente hoy en tu columna de Contrapesos que se publica en El Siglo, que por cierto, hasta hace unos minutos que revisé, era el editorial más leído de este día. El PRI está acaparando el tema de la candidatura de Xóchitl Gálvez, cuando pareciera
o pudiéramos pensar que si alguien le tendría que sacar provecho a nivel local, tendría que ser el PAN. Así es, y esto específicamente obedece pues a todo este problema que se vive al interior del Partido Acción Nacional, una serie de problemas, vamos a llamarlos domésticos, entre, hay que decirlo, el grupo del exalcalde Jorge Salum y el grupo que está vinculado al hoy alcalde José Antonio Ochoa. Además de todos esos guardaditos que le tiene el gobierno del estado, propiamente el gobernador Esteban Villegas, al Partido Acción Nacional, por el tema de los desfalcos financieros encontrados y dejados por la pasada administración panista que encabezara José Rosa Saizpuro Torres, que si bien hay ciertos perfiles que pudieran estar identificados a este grupo, no deja de raspar a todo el panismo, puesto que fue una administración que se rigió bajo estas siglas. Y en ese contexto es que tanto el PRI como el jefe político en el estado, que es el propio gobernador, han aprovechado para mantener prácticamente a raya al Partido Acción Nacional y tener pues realmente la total injerencia, incluso yo me atrevería a decir que hasta para la designación de candidaturas, al igual que el propio gobernador tomó esta decisión de decidir cuáles serían los perfiles que le acompañarían en este gobierno de coalición luego de ganar las elecciones, definitivamente que también llevará mano para la hora de la selección de las candidaturas. Y obviamente que será el Partido Revolucionario Institucional el que se quede con los mejores espacios, con las mejores candidaturas, y será entonces que lo que quede, el resto, las migajas, pues a acompañar será acompañar con el Partido de Acción Nacional. Y ahí, por ahí lo que quede mucho más, por ahí escondido, a lo mejor una coordinación o algo, pues para los perredistas, ¿no? Que cada vez se ven mucho más mermados. Si a nivel nacional el Partido de la Revolución Democrática ya no se representa los votos que decía tener desde hace ya muchos años, pues a nivel local, pues olvídate, imagínate, ya Menos, es mucho sí, sí, menos. sí. Es totalmente intrascendente. De hecho, aquí te quería mostrar precisamente esta gráfica de lo que fueron las votaciones del año pasado para la gobernatura, donde efectivamente el PRD, pues, solamente quedó por arriba de redes sociales progresistas, a nivel gobernatura, con 16,000 votos, que es prácticamente nada. Y bueno, Y aquí te das abajo cuenta. del verde ecologista, ¿no? Incluso. Exacto. Y aquí te das cuenta, abajo del Partido del Trabajo, abajo de Movimiento Ciudadano, Movimiento te Ciudadano. das cuenta de por qué el PRI, como tú lo mencionas hoy en tu columna, pues está acaparando ese tema, porque el PRI sabe que si alguien le aportó votos para la llegada de Esteban Villegas a la gobernatura fue precisamente el Partido Revolucionario. Así es, y no solamente estamos hablando del grupo, vamos a llamarlo el grupo en el poder o donde se toman las decisiones en este sexenio, sino incluso diferentes perfiles y liderazgos. Por ejemplo, ahí está el caso del exgobernador Ismael Alfredo Hernández Deras, quien también es un personaje priista, pero muy cercano y ligado a la virtual candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Hay que recordar que a Ismael le tocó gobernar durante el sexenio panista federal de Vicente Fox Quesada, Así es. donde Xóchitl Gálvez fungió como coordinadora, no me recuerdo bien el nombre de esta área, pero De los era pueblos para de indígenas. los pueblos indígenas, así es, Uh-huh. exactamente. Entonces, por aquellos años, Xóchitl también visitaba mucho el Mezquital, tierra de Exacto, Ismael Hernández de Eras, una exacto. zona altamente indígena, pero sí destacaba mucho la constancia en la que visitaba esta zona de Durango, mucho más que otras, por ejemplo, acá en la parte sierra, rumbo a ya más pegado con el estado de Sinaloa. Entonces, sí tienen toda esta cercanía al grado de que incluso ya está negociando Ismael espacios para su gente dentro de este Frente Amplio y como puede ser
directamente su propia hija, ¿no? La hoy diputada local Gabriela Hernández López, a quien posiblemente o quizás ya se le esté contemplando para ser una coordinadora de la campaña aquí a nivel estatal Sí, de la sí, candidata Xochitl sí, Gálvez. sí es una posibilidad real, digo, hay que decirlo, la China lo ha hecho bien en el tema de manejarse. ¿Te acuerdas que desde el año pasado, y es más, desde una elección anterior, ya se le daba como candidata, había quienes la querían poner como contendiente, y ha sabido esperar, ha sabido que todavía no es su momento, creo que se ha desarrollado bien en ese sentido, pero como tú lo mencionas, la buena relación que tenían tanto Ismael como Xochitl le puede permitir ser quien coordine esos esfuerzos por encima de panistas que pensábamos que podrían tener pues ventaja, pero pues tú lo mencionas bien, el PAN ahorita en Durango creo que está sumido entre sus propios problemas y prácticamente sin el protagonismo. No es que sea muy protagonista el PAN aquí en Durango, pero sí creo que está muy distante de lo que llegó a ser alguna vez hace 10 años. Y sí, y fíjate, nada más para poner en contexto otro ejemplo, o vamos a decirle otro despliegue, otra demostración de ese poder, de ese control que tiene el Partido Revolucionario Institucional sobre sus aliados, el PAN y el PRD, se puede notar en que Xochitl Gálvez ya ha determinado que al exgobernador José Rosa Saizpuro no se le conceda ningún espacio, ninguna candidatura, menos en ninguna lista plurinominal, ya sea para diputado o para alguna senaduría, dado los rumores que se han venido manejando desde el año pasado incluso, y que aquí en este tema el gobernador Esteban Villegas ha mandado mensajes muy precisos donde no está de acuerdo en que se le considere a Ispuro Torres para un espacio de estos. No, es que Y esto imagínate no, lo que representaría para el gobierno de Esteban que claro, Marco Cortés lo premiara con eso. claro, Ahora, tú dices que son rumores, pero Marco Cortés sí tiene esa intención, ¿eh? sí, sí, claro, y lo avala totalmente. Incluso lo vimos cuando estuvo por aquí también, creo, el año pasado, que molestó mucho al gobernador Esteban Villegas esta declaración o esta afirmación del supuesto legado, ¿no? Que había dejado el exgobernador, Sí. el legado panista, el legado de un gobierno panista para los duranguenses, y que pues prácticamente se lo dijo Esteban en su cara, ¿no? Unos minutos antes de que llegara a un evento al Partido Acción Nacional, lo cual fue refutado inmediatamente por el mandatario, y desde entonces ha sido muy prudente, pero sí, sí, cuando ha sido la ocasión y cuando ha sido preciso, ha puesto en claro y ha dejado sobre la mesa que no está dispuesto a que se otorguen este tipo de candidaturas o este tipo de espacios, menos a una persona que, si bien todavía no hay claridad sobre los procedimientos legales que se estarían siguiendo en contra del exmandatario José Rosa Saizpuro Torres, sí, cuando menos los propios señalamientos son suficientes como para no garantizarle que pueda tener legitimidad y aspirar a una candidatura de este tipo, ¿no? Es lo que menos esperaríamos nosotros. Hablando precisamente de Acción Nacional, me parece que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero Acción Nacional se ha limitado a esto. La última visita de Xochitl Gálvez a Durango, todo el mundo quería la foto, todo el mundo te habló de los líderes de partido, los estatales y los municipales, buscaron la foto con la candidata, precandidata, que aún no tiene ese mote, Sí. pero a esto se limita la dirigencia de Acción Nacional. Hoy precisamente están festejando 84 años de existencia. Pues dime, ¿qué más ha hecho el Partido Acción Nacional en Durango en los últimos años? Sí, pues las puras selfies, ¿no? Las llamadas poses para la foto. Sí, bueno, definitivamente, más aquí en Durango fue muy notoria la debacle de este partido, y que si bien lo han adjudicado en los últimos años, por ejemplo, no dejaron de justificar la falta de recursos o la limitante por el tema de la pandemia, y que la federación no estaba apoyando lo suficiente al Estado, entonces los recursos pues prácticamente eran limitados o nulos.
Sin embargo, luego cuando llega la nueva administración, ahora priista, que si bien coaligados con el PAN, sí hay que destacar que quien la encabeza es verdaderamente el revolucionario institucional. Y en cuanto inicia esta administración, pues salen a la luz toda esta serie de mentiras, ¿no? Que si bien, pues sí, la pandemia sí demandó recursos extraordinarios, lo de los recursos o las participaciones que eran para federales, que eran para los municipios, que decían que no llegaban, pues sí, sí, realmente sí estuvieron aquí, lo que pasa es que no fueron entregadas y fueron destinadas para otras necesidades, quizá, o quizá Que el fueron desviados mismo, a otras que el eventualidades, lo mismo que no está Jorge aclarado Salum, también. que el mismo Jorge Salum lo denunció todavía estando él en el trienio pasado, que no le Sí, estaban dando las participaciones el gobierno estatal. sí, claro, insistentemente Jorge Salum mes tras mes estuvo cobrando prácticamente, no haciendo la Sí, cobranza en los medios de sí, comunicación. sí. Incluso ya no hallaba la salida, yo creo que ya hasta le prendía veladoras al entonces secretario de Finanzas para que finalmente, bueno, pues cuando menos les diera algunos abonos para poder salir avantes. Pero sí, Jorge Salum precisamente, y qué bueno que retomas aquí el punto del exalcalde, ha sido un personaje que desde que prácticamente López Obrador mencionó a Xochitl Gálvez como que sería la buena, ¿no? La candidata del Frente Amplio por México, él inmediatamente, como perfil en el estado de Durango, se abrió prácticamente a favor de esta posibilidad, incluso por ahí tuvo acercamientos primero que cualquier otro panista cuando estuvo Xochitl por allá en la región lagunera. Y al final de cuentas, recordar también ese pleito que tuvieron Salum y el actual alcalde Toño Ochoa, que fue precisamente por el tema de Xochitl, por una fotografía, como estabas mencionando tú, o por un video también en el que Xochitl hacía referencia al pasado, ¿no? Del municipio cuando el pavimento era muy malo y no había mantenimiento y toda esta situación. Entonces, pues Jorge Salum se aludió por ahí y Sí, sí, fue muy duro, incluso se con otros enojó. señalamientos muy delicados. Y todo esto, pues en desgaste del propio partido, ¿no? O sea, a la hora de las pasiones no miden estas consecuencias y lamentablemente sale dañada toda la estructura que de por sí ya viene ya muy mermada por el tema de la pasada administración estatal. Y bueno, en este escenario, pues es el PRI el que aprovecha todas estas situaciones para, como te decía al principio, pues tener la mano sobre el cuello de sus aliados y en ese sentido, pues tomar el control y tomar las decisiones más importantes y trascendentales. ¿Qué papel tendrá el dirigente estatal del PRI, Arturo Yáñez, en lo que pueda venir? Porque tú mencionas bien a personajes como el mismo Ismael, obviamente Sí. el gobernador del estado, a quien también va a tener mano en ciertas decisiones. ¿Crees que a Arturo Yáñez le alcance para ser tomado en cuenta? Fíjate que ahí yo tendría mis dudas, Jorge, porque definitivamente Arturo Yáñez Cuellar está altamente vinculado con Alejandro Moreno Cárdenas, tiene una estrecha relación, no nada más institucional, sino también este sentido, al igual que hay muchísimas voces, incluida la propia Beatriz Paredes y muchos otros ex jerarcas, perdón, de la dirigencia nacional del PRI, pues están en contra, ¿no? De Alito Moreno. Y aquí también en lo local, pues Arturo tiene por ahí sus frentes abiertos Varios. y en este sentido, definitivamente yo creo que lo irán a tomar en cuenta. Aquí la situación, más allá de que sea él el dirigente estatal del partido, hay que entender que es el jefe político quien domina y toma las decisiones y en este caso es quien está en la titular del Ejecutivo, en este caso el hoy gobernador Esteban Villegas. Nada ni nadie que se encuentre dentro de la estructura de la conformación de esta alianza entre el PAN, PRI y PRD va a tomar decisiones por encima del propio gobernador, aunque en lo, vamos a llamarlo,
en lo legal o en lo políticamente correcto no debería de estar tomando parte en estas decisiones, pero bueno, pues es México, ¿no? Y es Durango y donde siempre todas las cosas han sido de esta manera. No, y luego vemos que también a nivel federal el mismo presidente no debería de estar y él le entregó el bastón de mando a Claudia. O sea, como tú dices, es este país donde todo mundo se pasa las reglas por el arco del triunfo. O sea, Sí, y una autoridad electoral, un árbitro nada más, pues prácticamente viendo, ¿no? Mirando. mermado, efectivamente, asustado de lo que podría pasar ante los ataques inminentes de la presidencia. Sí, Ya vimos un poquito el PAN que creo que está en la lona. Es más, te soy sincero, no conozco ni siquiera al dirigente estatal del PAN. El PRI, sí, Arturo Yáñez con varios frentes abiertos, pero buscando refugio en Alito Alito Moreno. Moreno. Y el PRD, pues tampoco es que tenga mucho protagonismo en Durango. La realidad es que al PRD lo relegan así prácticamente. Esta foto me parece que es el mejor No, ejemplo de lo que puede hacer el PRD. y eso yo creo que es nada más la parafernalia misma que consiguió el propio Partido Revolucionario Institucional, ¿eh? Porque Claro. difícilmente cada persona que viste esos colores o que ostente una banderola de este partido, yo creo que realmente pueda ser un militante o cuando menos un simpatizante de este partido. Yo creo que sí, el Partido de la Revolución Democrática en Durango es un partido pues muerto y Desde hace que mucho. desde hace muchos años, y yo creo que quienes realmente todavía puedan identificarse con esta ideología partidista, pues son quienes ahí, por ahí eventualmente ofrecen una rueda de prensa cada 15, cada 20 días o cada mes. Entonces, hasta en lo Sí, mediático también están totalmente fuera de foco. sí, habrá personajes por ahí. Yo destacaría a lo mejor al dirigente municipal, a este, también de apellido Yáñez, se me fue el nombre, este joven que Sí, creo que es de lo más rescatable que podía tener el partido, pero sí, muchos de sus simpatizantes, pues coqueteando por un lado con el PRI, coqueteando con el mismo Acción Nacional, o sea, acomodándose desde hace mucho. El sí. PRD no le va a dar nada a Xochitl, absolutamente nada. Y bueno, por eso es que ni siquiera vemos a sus dirigentes salir a tratar de apoyar, a tratar de decir algo. Antes a los perredistas los usaban hasta como, no sé, gallos de pelea para tratar de Sí, sí, sacar sí. alguna provocación, alguna declaración, ya ni eso. Como carne de cañón, ¿no? Para Sí, aventarlos por delante. Sí, 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 definitivamente. No, y bueno, yo creo que nada más, pues va a estar participando en este frente prácticamente de membrete, ¿no? Simplemente prestando las siglas y los colores para que en lo oficial y ante las autoridades electorales puedan conformarse, pues como una alianza opositora, ¿no? Reuniendo los requisitos nada más para cumplir con la formalidad y en este sentido, pues sí quedando totalmente relegados de las decisiones, incluso como cuando te mencionaba a principios de año, cuando se determinó que sería el PAN a quien le correspondería designar la candidatura para la presidencia de la República, por ahí Zambrano pues hizo corajes, ¿no? Hizo pucheros porque pues quedó totalmente fuera, ¿no? O sea, prácticamente nada más está en medio entre el PRI y el PRD, como en las familias, ¿no? El hermano del medio, cuando el más chico se pelea con el grande, nada más en medio, así viendo la pelota para los sí, ambos sí, lados. sí, como un mero espectador. El PRD está Claro, como un mero espectador en este frente y amplio y si no estuviera, no pasa absolutamente tampoco, ¿no? nada con Ni el le PRI. aporta ni le quita nada. Efectivamente. Otro de los que sí tenemos que analizar por último es qué va a pasar con Movimiento Ciudadano en Durango, porque sí, Dante Delgado lo ha explicado muchas veces, el tema de que para él no es conveniente unirse con el Frente ni con Morena, ellos quieren seguir yendo solos en estas elecciones. Le ha funcionado en algunos estados como Nuevo León, como Jalisco, pero pues también aquí en Durango, ¿qué va a pasar con este dirigente Martín Vivanco? ¿A quién crees que le pueda beneficiar? Porque no se nos olvide que Martín Vivanco ya fue candidato del PRI y no le fue muy bien. Así es. Bueno, pues también el Partido Movimiento Ciudadano como Morena también aquí en Durango y en muchos otros estados, pues está conformado
por, por militantes, por perfiles que han emigrado de otros partidos. El propio Martín Vivanco, como bien lo dices, del Partido ex militante en el Partido Revolucionario Institucional. Patricia Flores, Patricia Flores Elizondo, quien fue candidata por Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, también emanada del Partido Acción Nacional. El Totalmente. propio diputado federal Omar Castañeda, también experredista, de Morena y ahora Morena. por Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí, pues apostándole Movimiento Ciudadano a nivel nacional, con esa confianza que le brinda el haber obtenido gubernaturas como la de, bien mencionas, como la de Jalisco o como la de Nuevo León. Sin embargo, hay que precisar y hay que entender que son entidades sumamente, vamos a llamarlo, especiales o específicas dentro del entorno político en el país. Tanto Nuevo León como Jalisco son estados altamente productivos donde en sus respectivas capitales, en Monterrey y en Guadalajara, existe un dinamismo empresarial muy, muy, muy grande que incluso no, me atrevería a decir lo que no es tan dependiente, por ejemplo, como es el caso de Durango, de aquí, Del del gobierno. propio gobierno estatal. En este contexto, bueno, habría que ver y entender cómo es que Dante Delgado percibe o cómo le pintan el escenario en el resto de las entidades. Definitivamente, el hablar de Samuel García como un aspirante, y esto luego de que el propio hijo de Luis Donaldo Colosio se bajara de la contienda, y lo dijo, me llamó mucho la atención la madurez que este muchacho tiene al reconocer que no se prestaría a un juego de este tipo, que es lo que menciona el propio López, muchos de los partidos, perdón, que prácticamente Movimiento Ciudadano pretende ir solo para ayudarle al partido de Movimiento Regeneración Nacional, a Morena, ¿no? Para Sí. restar ahí, para dividir la balanza. Pero bueno, en ese contexto sí, pues a nivel local, yo creo que los perfiles pues están prácticamente a la expectativa, ¿no? A la espera de lo que ocurra, de cómo se muevan las piezas a nivel nacional, pero seguramente que también aquí en el plano local estarán más que apuntados para buscar espacios para contender, para participar en una candidatura en el 2024. Y en este contexto yo veo en Movimiento Ciudadano, y ahorita que lo estábamos mencionando y enlistando, por ejemplo, hay ciertos perfiles que destacan mucho más que otros dentro de Movimiento Ciudadano. Aquí es el caso, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esta regidora? Tita de la Parra, que ha sido muy crítica y muy aguda, al igual que Samuel García, por ejemplo, que ha sido muy incisivo con el tema del gobierno federal. En el caso, para aterrizarlo aquí en el local, la regidora Tita de la Parra incluso pues se ha visto mucho más posicionada que el propio Alfredo Varela, quien es también es regidor, pero es el dirigente municipal de Movimiento Ciudadano. No ha sido muy incisiva en cuestionar a los funcionarios del gobierno municipal, propiamente a quien dirige el zoológico Zaguatoba y muchos otros. Está también, por ejemplo, Pati Flores Elizondo, que también ha sido muy aguda en criticar y cuestionar al gobierno del estado, propiamente al mandatario Esteban Villegas, con el tema de pues programas sociales que no ha logrado cumplir debido a la falta de recursos, pero también le ha señalado mucho el tema de los créditos que ha solicitado, ¿no? Ahí está también, por otro lado, tratando de hacer contrapeso, cuando menos tratando de jugar un papel de oposición, ¿no? Como sería el caso de Movimiento Ciudadano. Está Omar Castañeda en La Laguna, que si bien es diputado federal, está en La Laguna cuestionando mucho el trabajo de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, y Martín Vivanco, pues tomando la agenda nacional, ¿no? Propiamente, pues es el dirigente estatal, pero mayormente sus declaraciones van enfocadas a criticar y cuestionar al gobierno de la 4T. Así es. Y al Partido Movimiento Regeneración Nacional. Entonces, dentro de este cuadrito que te estoy mencionando, posiblemente estaremos viendo próximamente por ahí quien brinque para alguna candidatura en caso de que finalmente vaya Movimiento Ciudadano solo, ¿no? En solitario en 2024. ¿Qué es Porque al lo que final de cuentas parece? puede hasta coaligarse con Morena.
Sí, digo que hasta ahorita todo parece indicar que va a ir solo, pero bueno, falta ver negociaciones, queda tiempo. Víctor, Ujú. vámonos con las conclusiones de este programa que ya se extendió. Ya en el tema Xochitl, perdón, en el tema Xochitl contra la misma Claudia, ¿tú qué posibilidades les ves? Hablando en Durango, no estamos hablando de lo que va a ser la votación, no estamos hablando de lo que va a ser los resultados. Sí. Recorrido, conocimiento, simpatías. ¿A quién le ves más posibilidades de crecer? Porque hay que ser sinceros que Claudia en el norte no ha tenido de... Ella podrá estar posicionada y podrá ser conocida en el centro, Sí. obviamente siendo la ex jefa de gobierno, pero en el norte le falta mucho trabajo, algo que creo que Xochitl le lleva ventaja en ese sentido. Sí, claro, definitivamente lo que es interesante destacar, yo creo que es que por primera vez en este país vamos a ver a dos mujeres enfrentarse, y me refiero a dos mujeres, como lo mencionabas tú al principio, dos mujeres que realmente son quienes tienen las posibilidades de ser, de llegar a la silla presidencial. En este caso, la contienda va a ser entre ellas dos prácticamente. Entonces, en este sentido, sí, como bien dices, a Claudia Sheinbaum le va a costar mucho más trabajo convencer acá en el norte del país que realmente es la opción por la que se habría que votar en el 2024 para suceder a Andrés Manuel López Obrador, pero también es importante destacar que el presidente López Obrador no tiene muy buena aceptación acá tampoco en el norte. Entonces, al igual que Claudia Sheinbaum, se ha quedado relegado al posicionamiento que los números les dan, a los datos que dice tener el presidente López Obrador siempre, son los que se le generan allá en el centro y sur del país, aunque si bien ya hay unos estados por acá en el norte que también Morena ha estado ya acaparando para la cuarta transformación, sí todavía le quedan a Xochitl estos bastiones del Partido Revolucionario Institucional, como es Durango y Coahuila, donde ya le demostraron hace, ¿qué será? La semana pasada, el domingo antepasado, cuando estuvo por aquí en Durango, el músculo que verdaderamente tienen y con lo que va a contar Xochitl Gálvez acá para poderle sumar, ¿no?, a la causa del Frente Amplio por México. Sí, que tampoco la tiene fácil Xochitl, hay que decirlo, porque efectivamente carga, por ejemplo, en Durango con el lastre de lo que fue la administración de Aispuro Ujú. y en Coahuila, aunque Riquelme no salió tan raspado, también habrá que convencer a los votantes de seguir con ese camino o cambiarse pues a otra Sí, opción. sí, porque en el caso de Coahuila, por ejemplo, sigue latente el tema de la megadeuda, ¿no? Que heredaron los hermanos Moreira y que prácticamente el gobernador saliente Miguel Riquelme, pues hay quienes lo ven como encubridor, ¿no? De este grave endeudamiento que lejos de aminorarlo, pues apenas siquiera se han logrado pagar una mínima parte de los intereses, ¿no? Y este deuda sigue y sigue, sigue creciendo. Son grandes retos con los que tendrá que enfrentarse Xochitl y al parecer, y si es cierto, como se menciona, que Xochitl ya metió mano, puso la mano sobre la mesa para que, por ejemplo, la candidatura para el exgobernador Aispuro no se le dé. Entonces, si sigue manejándolo así, yo creo que puede lograr buenas cosas para el frente. Oye, Víctor, te quiero agradecer mucho el que hayas estado hoy aquí en este programa analizando el tema del Frente Amplio y la oposición prácticamente a nivel federal. Vamos a seguir con distintos temas. Esto apenas empieza, la carrera presidencial apenas empieza, Claro. pero sí es importante ver ahorita el panorama porque conforme vaya avanzando el tiempo, pues seguramente va a ir cambiando. Te agradezco mucho, Víctor. Le recomiendo su columna de hoy, insisto, la más leída del tema editorial. Y bueno, Víctor, con el compromiso para regresar y abordar otros temas. Cuando me invites, Jorge, tú sabes que soy materia dispuesta. Entonces, nada más me avisas con tiempo, nos ponemos de acuerdo, nos organizamos y con todo gusto. Te agradezco mucho y también gracias a quienes estuvieron conectados. Aquí va a quedar el programa grabado. Por supuesto, vamos a tenerlo, los clips, lo más importante en las distintas plataformas. Y bueno, la próxima semana en Sigleros en Línea trataremos de abordar otro tema más local para que usted también participe y ver cómo se empieza a desarrollar este tema de
el comienzo por la carrera presidencial. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que estuvieron aquí en Sigleros en Línea. Estamos en contacto.